Brian Hooker regresó a Estados Unidos. Su abogada salió a los medios para hablar del expediente de su relación con los familiares de Lynette y para responder si planea volver a las Bahamas. Todo ocurrió esta misma mañana. La abogada de Brian Hooker habló con la prensa casi 3 semanas después de que él reportara que su esposa desapareció al caer de su bote en las Bahamas. Al preguntarle si Brian lastimaría físicamente a Lynette, ella respondió de forma negativa y contundente. Hooker podría enfrentar serios problemas. Pronto pues, en un laboratorio forense, se está procesando un disco duro cuadro por cuadro. El dispositivo fue extraído del Yacht Soulmate mediante una orden judicial el 8 de abril, 4 días después de la desaparición de Lynette. Antes de continuar, si este tipo de investigaciones les interesa, dejen su like y suscríbanse para no perder ninguna actualización. La nueva defensora estadounidense declaró en televisión nacional que no existe absolutamente ninguna prueba contra su cliente, ninguna. La abogada sugirió mantener una mente abierta y no juzgar solo por las declaraciones que Carly y Darlene han realizado. Afirmó que no existe evidencia que respalde las acusaciones. Sin embargo, ese disco duro hará que sus palabras pierdan validez muy pronto. El 13 de abril de 2026, en una comisaría de Gran Bahama, Brian Hooker recuperó su libertad. Las autoridades locales lo habían retenido 5 días por sospechas razonables vinculadas a la misteriosa desaparición de su esposa Lynette. La Fiscalía de las Bahamas analizó el expediente con detalle y se coordinó con los equipos de investigación para evaluar los pasos a seguir. Emitieron una recomendación indicando que no se presentarían cargos por ahora, a la espera de lo que arrojen nuevas diligencias. Al leer sobre crímenes, esa frase suena a puro trámite, pero la realidad procesal es muy distinta. En la práctica legal bahameña, decir que la investigación continúa es un tecnicismo. Es la forma de marcar un caso que no ha terminado. El departamento no declaró que las pruebas fueran insuficientes, ni dio el asunto por concluido. Determinaron que se necesitaba más tiempo. El hombre salió libre, pero el expediente permanece abierto en manos de las autoridades. Horas después, Hooker tomó un vuelo comercial. Su abogada alegó que abandonaba las islas para acompañar a su madre, quien padecía una enfermedad terminal. No reveló el destino de su vuelo. Sin embargo, el día anterior, el 12 de abril, Hooker había declarado ante las cámaras que su única prioridad era volver a las Islas Abaco para buscar desesperadamente a su esposa. Apenas unas horas después de pronunciar aquellas palabras frente a la prensa, ya se había marchado definitivamente de las Bahamas. El hombre que decía estar enfocado en volver al mar nunca regresó al muelle para continuar con la búsqueda. Al reaparecer en Estados Unidos, contaba con nuevos abogados en Michigan, operando específicamente en la zona de Grand Rapids y Kalamazoo. Se trata de Crystal Marie Hauer, la segunda defensora legal que Brian Hooker contrata desde aquel 4 de abril. Un abogado en las Bahamas y otro en suelo estadounidense. Es ella quien ha llevado la defensa hasta la televisión nacional. Esto es clave. Alguien sin cargos formales no suele necesitar defensa en 2 países, con una estrategia mediática coordinada en 3 cadenas nacionales. A menos que en algún lugar, alguien siga investigando pistas. El 22 de abril Hauer concedió su primera entrevista televisada como defensora de Hooker en Estados Unidos. La entrevista inició con una petición al público para que lo trataran con la misma consideración que ellos desearían recibir. Solicitó que se le otorgara el beneficio de la duda y que cada quien considerara su propia situación personal. Advirtió que en cualquier relación la manera en que se expresan las cosas podría ser utilizada injustamente en su contra. Pidió trato justo y el beneficio de la duda, pero un investigador ve estas frases de forma muy distinta a un espectador común. La petición inicial sobre recibir un trato humano
Es básicamente la regla de oro adaptada para la audiencia televisiva. Busca generar empatía en el público, apelando a una cortesía que resulta difícil de cuestionar frente a los reflectores. La mención al beneficio de la duda toma prestado el lenguaje técnico de los tribunales para aplicarlo a una audiencia civil. Intenta influir en personas que no son parte de un jurado real. Ninguna de estas frases aborda realmente las pruebas del caso. No explican lo ocurrido en el mar aquel 4 de abril. Son puro matiz emocional. Lo verdaderamente importante está en el cierre. La advertencia de que sus palabras serán usadas en su contra no es un ruego de cortesía. Es estrategia pura. Es una defensa preventiva. Se utiliza cuando el abogado sabe que existen mensajes o grabaciones del cliente que resultarán incriminatorios al revelarse. Es el primer paso de una defensa que no niega los hechos, sino que intenta controlar cómo deben interpretarse. Estamos ante una abogada que le está advirtiendo a toda la nación que cualquier declaración de Brian Hooker, sin importar el contexto, merece ser interpretada de la manera más favorable para él. No es un argumento sobre las pruebas, sino una instrucción sobre cómo reaccionar si esas pruebas llegaran a salir a la luz. Howard no incluyó esa frase en su respuesta por casualidad. Sabía perfectamente lo que la investigación estaba buscando. Los abogados defensores profesionales no improvisan en transmisiones nacionales. Lo que sea que esa frase esté señalando, apunta a algo que su equipo cree haber encontrado en el expediente. Y antes de que el público lograra procesar lo que eso significaba, Howard lanzó la segunda declaración clave de la entrevista. Pidió mantener una mente abierta ante el hecho de que aunque Carly y Darland hagan tales afirmaciones, no existe absolutamente ninguna evidencia que respalde ninguna de las acusaciones, ni una sola prueba para esos nombres. Conviene ubicarlas correctamente, porque eso importa más que cualquier otra frase en este análisis. Carly Allsworth es la hija de Lynette Hooker e hijastra de Brian. Tiene 28 años y ha dado declaraciones extensas ante múltiples medios de comunicación internacionales, incluyendo importantes cadenas de noticias, y ha sostenido de forma consistente que no cree en la versión que su padrastro dio a la policía sobre lo ocurrido en el mar la noche del 4 de abril. Darlene Hamlet es la madre de Lynette. Su propia madre, no una hermana ni una tía o prima. Esa distinción familiar tiene un peso enorme en el caso. Una madre que habla sobre su hija adulta desaparecida carga con un peso moral muy distinto al de un pariente lejano que solo observó el matrimonio desde afuera. Darlene Hamlet convivía directamente con los Hooker allá en Michigan. Ella fue testigo presencial de la relación. Declaró ante diversos medios y compartió una fotografía que, según ella, revelaba la verdadera cara del matrimonio de su hija, algo muy distinto a lo que mostraban en sus publicaciones de redes sociales. Así que cuando la abogada Howard señaló directamente a Carly y a Darlene por sus afirmaciones, estaba mencionando a la hija de 28 años y a la madre de la mujer desaparecida. Son las dos personas situadas justo en el centro del núcleo familiar de Lynette. No son extrañas ni rivales con intereses ocultos. Se trata de las mujeres que en teoría conocerían mejor que nadie la vida privada de Lynette, más allá de la fachada que proyectaba su cuenta de redes sociales, detrás de los videos de navegación y de los pies de foto. Y Howard, cumpliendo su función profesional para proteger a su cliente, pidió a la Audiencia Nacional mantener la mente abierta ante la posibilidad de que ambas estuvieran totalmente equivocadas en absolutamente todas sus aseveraciones. Porque según sus propias palabras, no existe absolutamente ninguna evidencia que respalde nada de lo dicho. Absolutamente ninguna. Si el instinto de la audiencia reaccionó al escuchar esa frase, estaba realizando el mismo trabajo analítico que el cerebro de un abogado litigante hace para ganarse la vida. Un absoluto es una declaración tajante, y lo tajante resulta ser frágil.
Las declaraciones absolutas son el único tipo de argumento defensivo que puede desmoronarse con un solo hecho que las contradiga. En un tribunal, los abogados defensores evitan los absolutos, pues a la fiscalía le basta con presentar un solo contraejemplo para que toda la oración colapse. Decir que no hay ninguna evidencia no es el lenguaje de una defensa segura de que nunca enfrentará material incriminatorio. Es el lenguaje de una defensa que intenta moldear la narrativa pública antes de que aparezcan las pruebas en su contra. Lo que conduce ahora al documento clave. Porque mientras Crystal Marie Hauer pronunciaba esas palabras ante la prensa, ya existía un documento específico en las Bahamas, firmado por un juez bahameño el 8 de abril. La policía ejecutó esa orden el mismo 8 de abril, autorizando la incautación de objetos del yate Soulmate, que estaba anclado en Marsh Harbor. Y lo que estipula ese documento no coincide en absoluto con lo que ella declaró. El 8 de abril de 2026, el mismo día que Brian Hooker fue detenido por la policía de las Bahamas, para interrogatorio las autoridades obtuvieron la orden. El contenido de la orden es sumamente técnico y detallado, y esa especificidad es precisamente lo que más importa aquí. La orden autorizaba la incautación de un grabador de video digital y de varias tabletas digitales según el texto original, además de equipos relacionados con telefonía celular. 3 categorías de dispositivos distintas. Cada uno de ellos capaz de almacenar lo único que no puede recuperarse de las aguas abiertas alrededor de Elbow Cay: datos, marcas de tiempo, mensajes y registros visuales. Sin embargo, el orden de las palabras en una orden judicial no es azaroso. Y en esta, el grabador de video aparece primero. Es el dispositivo que encabeza la lista por encima de las tabletas y los celulares. En un documento legal redactado para la firma de un juez, el equipo que se menciona primero es el que el oficial investigador considera más relevante y material para resolver el caso. Siempre se coloca el elemento más sólido al principio de la lista. Así se redactan estas órdenes de registro. Lo que plantea la primera pregunta clave, una que casi nadie más se ha hecho. ¿Qué es específicamente un grabador de video digital en un yate como el Soulmate? No es una simple cámara de seguridad doméstica ni un equipo para grabar programas de televisión comerciales. En embarcaciones de esta clase, y el Soulmate es un yate de crucero que los Hooker exhibieron en redes durante años. El grabador es la unidad central de procesamiento y almacenamiento para una red de televisión de circuito cerrado a bordo. El circuito cerrado de televisión marino es equipamiento estándar en cualquier yate de crucero moderno de esta categoría. Los motivos son prácticos. Un yate de ese tamaño es una embarcación grande operada por una tripulación pequeña, usualmente de apenas 2 personas. Las cámaras brindan cobertura en puntos ciegos al atracar o al anclar la embarcación. También vigilan la sala de máquinas y las travesías nocturnas cuando el personal no puede cubrir cada punto. Una instalación de DVR marino suele integrar diversas señales simultáneas. Hay cámaras en la proa para aproximaciones en la popa, vigilando la cubierta y en el timón. En ciertas configuraciones, las cámaras interiores cubren el salón principal o los pasillos de acceso. La disposición específica de las cámaras en el Soulmate no ha sido revelada públicamente. Aunque no se conoce el diseño exacto, el patrón en popa y cabina es estándar en estos yates. Estos dispositivos están fabricados para resistir el ambiente marino, el aire salino y la humedad extrema. Soportan vibraciones y fluctuaciones de energía comunes al usar generadores o inversores en alta mar. Cuentan con unidades internas calificadas para operar de forma continua durante largos periodos. Retienen desde pocos días hasta varias semanas de video antes de sobreescribir el material más antiguo. El metraje tiene una marca de tiempo sincronizada, generalmente con la señal global del GPS.
Las grabaciones incluyen metadatos de posición porque el sistema lee la misma señal de navegación satelital. Esto implica que en un sistema con una instalación técnica correcta y profesional, cada cuadro de video está etiquetado con la fecha, hora y ubicación exacta del navío. Lynette Hooker fue reportada desaparecida el sábado 4 de abril cerca de las 7:30 de la noche. La policía de las Bahamas confiscó el Soulmate mediante una orden el 8 de abril, 4 días después. Ese lapso entra perfectamente en la ventana de retención de cualquier DVR marino estándar. El video de aquella noche seguía ahí, al ejecutarse la orden, a menos que fuera borrado intencionalmente. No se afirma que recuperaron los agentes, pues nadie fuera de la investigación conoce el contenido. Lo relevante es explicar por qué el DVR encabeza la lista de objetos en la orden judicial. Conviene notar que no se prioriza un dispositivo que se espera encontrar vacío. Al colocar el grabador, primero el investigador indica al tribunal que es la evidencia más prometedora. Los jueces no autorizan el decomiso de artículos que los investigadores consideran irrelevantes o vacíos. Esta no es una simple opinión legal sobre el procedimiento de búsqueda. Es cómo funciona la causa probable en cualquier jurisdicción de la mancomunidad, como en las Bahamas. Las tabletas y teléfonos importan mucho, pero no son el foco principal. Contendrán historiales y mensajes, registros de comunicaciones, borradores y fotografías con metadatos de posición y servicios climáticos. Habrá datos de navegación y registros sincronizados de actividad incluso si el teléfono fue borrado. El equipo telefónico mencionado incluye tarjetas SIM, accesorios de carga y cualquier unidad de comunicación. Se analiza todo dispositivo en el barco que pudiera haber transmitido o almacenado mensajes móviles. Todo ese material es valioso desde el punto de vista forense y puede ser montado, leído y analizado con detalle. Sin embargo, el DVR es el elemento verdaderamente inusual en este caso criminal. Si funcionaba el 4 de abril, podría ofrecer un registro visual del momento en que Lynette cayó al agua. Por eso se incautó el primer día de la detención de Brian Hooker y no después. Cualquier retraso permitía que el sistema siguiera operando y sobrescribiera la evidencia vital del caso. Vale observar el encabezado del documento de autorización. Ahí reside la verdadera temperatura del caso. Toda orden judicial nombra el delito investigado. En este documento específico, la carátula es clara. La descripción del delito establece textualmente lo siguiente respecto a la evidencia material recolectada, mencionando evidencia relacionada con una persona desaparecida, bajo la sospecha de haber sufrido daños corporales. Conviene analizar esto con cuidado. Persona desaparecida es solo la designación inicial asignada al caso. Ese fue el estatus de Lynette cuando Brian reportó su ausencia la madrugada del 5 de abril. Tal designación activó a la Fuerza de Defensa de las Bahamas y a los rescatistas de Hopetown. Pero la frase sobre causar daños corporales es lo que cambia radicalmente la perspectiva técnica. Este lenguaje no indica un accidente, sino el inicio formal de una investigación criminal. Ese es el lenguaje técnico que aparece en una orden criminal de las Bahamas cuando se autoriza a tratar una desaparición como un posible crimen físico contra la víctima. Cuando un tribunal de las Bahamas firma una orden judicial bajo ese encabezado, el tribunal acepta con el fin limitado de autorizar la incautación que se presentó información suficiente para sugerir que se pudo haber causado algún daño corporal. Esto no confirma necesariamente que el daño haya ocurrido. Tampoco implica que la persona investigada sea la responsable directa de ello. Significa que un juez revisó los hechos de la solicitud y los consideró suficientes para justificar una inspección mucho más profunda. Ahora bien, vale comparar esa frase con las palabras dichas en la cadena ABC, donde se afirmaba que no existía evidencia alguna
de que la persona desaparecida sufriera daño corporal. Ambas declaraciones pertenecen a mundos distintos. Una fue dicha frente a cámaras en Nueva York por un abogado defensor contratado 2 semanas después de la desaparición. La otra fue firmada por un juez de las Bahamas el 8 de abril, el día que Brian Hooker fue detenido basándose en el expediente que la Fuerza Policial de las Bahamas armó durante los primeros 4 días tras la desaparición de Lynette. Solo una de esas afirmaciones requirió una demostración bajo juramento de causa probable. Solo una de ellas debía cumplir con un estándar legal y no fue la de la televisión. Brian Hooker no ha sido acusado de ningún crimen. Su abogada en las Bahamas, Terrell Butler, declaró públicamente a través de NBC News que su cliente niega de forma categórica cualquier conducta indebida. El sospechoso ha sostenido categóricamente que jamás le hizo daño a Lynette en ningún momento. Aseguró que jamás la lastimaría y durante todo este proceso ha rechazado cualquier participación en su desaparición o cualquier conducta indebida. Esa declaración pertenece al expediente y se coloca junto a la orden judicial, pues el público tiene derecho a ver ambas versiones presentadas de frente y sin ediciones. El proceso forense que se lleva a cabo ahora mismo en los laboratorios con los dispositivos de la pareja no tiene nada de misterioso. Es estrictamente procedimental. Se crean imágenes de los discos. Se hacen copias exactas bit a bit para que el hardware original nunca sufra ninguna alteración. La imagen se monta en un entorno forense que registra cada operación en un registro de auditoría, ya que cualquier hallazgo será introducido en procesos legales donde la cadena de custodia es vital. Se recuperan los archivos borrados, ya que eliminar algo en un dispositivo comercial no borra los datos de forma real e inmediata. Solo marca sectores como disponibles para ser reescritos. Mientras eso no ocurra, el contenido original puede reconstruirse por completo. Las marcas de tiempo en los elementos recuperados se comparan entonces con eventos externos que ya están confirmados. Informes de viento en el mar de Abaco, del 4 de abril. Tablas de mareas para el corredor de Hopetown a Elbow Cay y patrones de actividad de las torres celulares de la zona. El análisis forense es lento, minucioso e invisible para el público. Por eso la orden de liberación menciona que la investigación sigue pendiente de resultados. Se solicita más tiempo porque el trabajo forense en 3 categorías distintas de dispositivos no se termina en apenas 5 días. Ninguno de los resultados obtenidos por los peritos ha sido revelado al público. Absolutamente nada. No se afirma aquí que se haya recuperado material incriminatorio del grabador de video de las tabletas, ni del equipo telefónico. Afirmar lo contrario sería inventar evidencia, y ese es un límite profesional que no se cruzará. Lo que se sabe oficialmente es más concreto que cualquier especulación. Se incautaron 3 categorías de dispositivos electrónicos. El dispositivo mencionado primero es aquel que tiene la mayor probabilidad de arrojar material visual con marcas de tiempo precisas. Los 3 dispositivos siguen bajo examen forense. Además, el motivo legal que autorizó la incautación no fue una simple búsqueda y rescate. No fue una revisión de accidente. Fue por desaparición de persona con daño corporal. Esos hechos constan en el registro oficial. Estas realidades ya existían antes de que Crystal Marie Hauer diera su entrevista para la cadena de noticias ABC. Eran hechos reales en el momento en que ella habló y no desaparecieron solo porque ella decidió negarlos públicamente. Y aquí cabe una pregunta para reflexionar juntos. ¿Qué creen ustedes que oculta realmente ese disco duro extraído del Soulmate? Sus teorías son bienvenidas en los comentarios. Mientras tanto, las actualizaciones del expediente seguirán llegando resultados de órdenes judiciales, declaraciones oficiales de la Guardia Costera y entrevistas con la familia.
Cada avance será cubierto conforme ocurra sin especular y atribuyendo cada dato a su fuente oficial correspondiente. Al suscribirse y activar la campanita, podrán enterarse de cada novedad en el momento exacto en que ocurre, en lugar de leerlo tarde, cuando el resto del mundo ya pasó a otra cosa. Porque 2 semanas después de que Brian Hooker quedara libre en las Bahamas, 3 agencias distintas seguían trabajando arduamente en su expediente, y una de ellas es una entidad federal del gobierno de los Estados Unidos. El 8 de abril de 2026, el mismo día que detuvieron a Hooker en las Bahamas, un oficial de la Guardia Costera confirmó hechos importantes que no han perdido su peso desde entonces. La Guardia Costera de los Estados Unidos abrió formalmente una investigación criminal sobre la desaparición de Lynette Hooker. No es una revisión de accidente ni un análisis de búsqueda y rescate. Es rigurosamente una investigación criminal abierta. El Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Guardacostas, encargado de delitos en embarcaciones en aguas internacionales, lidera las labores de investigación en coordinación directa con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Se trata de una postura penal federal bajo la misma autoridad jurisdiccional aplicada para casos de homicidio marítimo. Ese fue el lenguaje usado por CBS News, NBC-CNN y News Nation el 9 de abril. Fox News Digital lo confirmó una semana después de la liberación de Brian Hooker, tras consultar fuentes oficiales. Un oficial del Servicio de Guardacostas informó que la agencia realiza una investigación criminal sobre la desaparición de Hooker. El oficial añadió una frase que muchos ignoraron, pero que merece un análisis detenido. Según la declaración oficial, el Servicio de Guardacostas no comenta casos en curso ni revela al público las evidencias recopiladas. Tampoco se informará a la opinión pública sobre qué elementos específicos están siendo rastreados en este momento. El procedimiento exige completar todo el trabajo de campo y presentarlo formalmente ante los fiscales federales en cuanto el expediente esté listo. Así, operan las investigaciones marítimas a nivel federal. Esto es lo que sucede ahora, sin importar lo dicho en entrevistas televisivas el 22 de abril. Al comparar ambas declaraciones, queda claro que el vacío entre ellas es lo que realmente cuenta la historia. En el canal ABC News, un abogado defensor afirmó que no existe evidencia alguna contra su cliente. Sin embargo, bajo el estatus federal, el Servicio de Guardacostas mantiene un expediente criminal abierto sobre él. Ambas declaraciones no pueden ser ciertas en el mismo sentido. Solo una de ellas tuvo que ser validada y aprobada por una agencia federal de alto nivel antes de ser revelada públicamente. Un proceso criminal abierto no significa culpabilidad ni cargos inmediatos, pero sí indica una investigación en curso. Aunque no se revelen los hallazgos, esto confirma que el caso está vivo y no ha sido archivado. El trabajo continúa y el Servicio de Guardacostas no es la única agencia involucrada en estas pesquisas. La comisionada Knowles de las Bahamas habló con NBC el 13 de abril de 2026, el día que liberaron a Hooker. Confirmó que Brian Hooker fue liberado tras una consulta entre la policía y el Departamento de Procesamientos Públicos. Los fiscales recomendaron no presentar cargos en este momento, a la espera de obtener más resultados investigativos. En esa entrevista, ella aclaró que dejarlo salir no significaba que hubiera sido exonerado de toda sospecha. Él sigue siendo sospechoso. La mención de esperar el resultado de nuevas investigaciones es vital para entender este análisis. En el procedimiento de las Bahamas, ese lenguaje distingue formalmente decisiones que los fiscales prefirieron no tomar. No declararon que no hubiera pruebas, ni que los motivos para proceder fueran insuficientes legalmente hablando. Informaron que están pendientes de más investigaciones. En otras palabras,
los investigadores aún no han concluido su trabajo. Brian Hooker regresó a la calle mientras las autoridades continúan trabajando para reunir todas las piezas necesarias. Los espectadores suelen creer que la liberación cierra el caso, pero este no es el sistema de justicia estadounidense. En las Bahamas, al igual que en otras jurisdicciones de la Mancomunidad, ese no es el procedimiento habitual. Un individuo puede ser liberado y mantenido como sospechoso, tal como lo confirmó la máxima autoridad policial bahameña. El recuento actual revela dos jurisdicciones distintas, observando al mismo hombre bajo sospecha. La policía de las Bahamas opera bajo una orden criminal que contempla la posibilidad de un daño físico grave, con una comisionada en funciones declarando oficialmente que Brian Hooker sigue siendo sospechoso sumado al servicio de guardacostas. Esa entidad opera bajo estricta reserva, coordinando con la Fiscalía Federal y guardando sus hallazgos bajo llave por política interna. Mientras tanto, en ABC News, su nuevo abogado sostiene que no hay ninguna prueba en su contra. Hay una voz más que merece ser considerada, la de quien conoció a Lynette Hooker mejor que nadie. Es la voz de su hija Carly Allsworth, quien habló con CNN el 13 de abril de 2026. Aquel día de la liberación, ella expresó con absoluta claridad lo que pensaba sobre la decisión de las autoridades. Afirmó que si la investigación de los hechos fuera exhaustiva, ella tendría que aceptar la posibilidad de un accidente. Sin embargo, aclaró que no cree que este sea el final. Cada palabra suya tiene un peso estratégico. Nada fue dicho al azar. Su aceptación depende de que se agote hasta la última línea de investigación. Ella no está aceptando la teoría del accidente, solo lo hará si el trabajo de las autoridades resulta total y concluyente. Resulta evidente que ella se reserva el derecho de aceptar los resultados hasta terminar el proceso. El hecho de tener que aceptar un accidente es en realidad el lenguaje de alguien que busca justicia. Es la postura de quien entiende que un proceso puede concluir algo mientras la verdad oculta sigue saliendo a la luz. Ella podría pasar el resto de su vida cargando con una conclusión oficial en la que no cree. No descarta la posibilidad, pero separa el futuro dictamen del estado de la carga personal que llevará consigo. La frase fue clara: esto no es el final. Una declaración tajante el mismo día en que su padrastro recuperó la libertad. Tras la liberación, su primer comentario público no fue de aceptación ni de conformidad ante la situación. Sentenció que esto no ha terminado. 4 días después, abordó el Soulmate por primera vez tras la desaparición materna. Llegó a las Bahamas buscando respuestas. Ese día estuvo en la embarcación y admitió que la experiencia fue sumamente abrumadora. Acompañada por Andrea Canning, Carly recorrió la cubierta del barco que alguna vez fue el hogar de su madre. Confesó ante las cámaras que todo se volvía más real. Ocupó el lugar de su madre y manifestó a la cadena NBC su temor de que el sospechoso lograra evadir la justicia. A esa persona se refería Crystal Marie Hauer al mencionar que Carly era quien sostenía tales acusaciones. Se está hablando de la hija. Ella teme que el sospechoso lograra escapar de las consecuencias y quede en libertad, algo que espera profundamente que no llegue a suceder. Por un lado, hay un equipo legal estadounidense cumpliendo con su deber profesional de defender públicamente a su cliente. Del otro lado, una hija que lleva 3 semanas denunciando ante los medios principales, que no cree en la versión oficial que le han entregado. Es importante mantener los nombres de Lynette y Carly presentes en la conversación pública sobre este caso. Carly ha insistido en que solo la presión social y la atención pública lograron transformar una simple misión de búsqueda en una investigación criminal formal. Sostiene que sin esa presión, el expediente se habría cerrado discretamente, quedando en el olvido total. La interacción digital es lo que mantiene vivo el interés público, asegurando que esta investigación criminal siga expuesta
ante la audiencia que podría aportar información clave. Esto no es un beneficio personal, es una búsqueda de justicia necesaria para Lynette. Es necesario cerrar la brecha técnica entre la falta de cargos y la supuesta falta de pruebas. Conviene analizar el detalle que la mayoría de la prensa ignoró. La afirmación de que no existen pruebas concluyentes no surgió el 22 de abril. Nació en las Bahamas precisamente durante los días cercanos a la liberación de Brian Hooker. Cuando Brian Hooker salió de la estación policial en Gran Bahama el 13 de abril, su abogada Terrell Butler ya estaba presente. Habló con la prensa fuera del edificio. Su declaración oficial quedó registrada en los reportes de CNN. Afirmó que no había evidencia alguna y que las autoridades no tuvieron otra opción más que dejarlo en libertad. Previamente sostuvo que no existía información vinculada a la muerte de Lynette en la sala de interrogatorios. Esa es claramente la narrativa estructurada y el lenguaje utilizado por la defensa. Son sus términos y su argumento principal. Pero conviene entender que se trata solo de eso, de un argumento legal. Tanto Butler como Crystal Marie Hauer simplemente están cumpliendo con su labor profesional. Dos abogadas en dos países, coordinando un mismo mensaje durante semanas en diversos medios. La consigna repetida es que no hay pruebas. La ausencia de pruebas al liberar a alguien difiere totalmente de lo que se presenta u ocurre en un interrogatorio privado. Que no haya pruebas en el expediente es algo muy distinto a decir que no existen evidencias que respalden las acusaciones. Decir absolutamente nada implica algo más. Esta es la afirmación más arriesgada de todas, pues un abogado defensor no tiene acceso al expediente de investigación que ella misma asegura estar vacío. Estas 4 versiones se han ido entrelazando durante 2 semanas hasta lograr que parezcan una sola afirmación única e incuestionable ante la opinión pública. No lo son, jamás lo fueron. Estas frases describen realidades distintas, y solo la primera es defendible ante el registro público. El hecho procesal relevante es el siguiente. No hay cargos contra Brian Hooker, eso es un hecho irrefutable. Ahora conviene analizar la veracidad de la siguiente afirmación fáctica. Se dice que no existe evidencia alguna. Sin embargo, los registros públicos no respaldan esa conclusión. 3 categorías de dispositivos electrónicos están bajo un riguroso examen forense. El dispositivo prioritario en la orden es un grabador de video marino diseñado para almacenar imágenes con marcas de tiempo vinculadas a la posición GPS de la embarcación. Una investigación criminal federal sigue abierta bajo la supervisión del Servicio de Investigación de la Guardia Costera. El comisionado de policía de las Bahamas ha confirmado oficialmente que Brian Hooker continúa siendo considerado un sospechoso. Un juez bahameño firmó una orden judicial bajo un cargo que presupone la posibilidad de daño físico grave. La fiscalía recomendó liberarlo, pero sujeto a los resultados de las investigaciones posteriores. Ese no es el lenguaje técnico que utilizan los fiscales cuando un caso ha concluido oficialmente. La defensa solo cumple su papel de proyectar la mayor solidez posible. La observación no apunta a su labor profesional, sino a un punto mucho más específico y alarmante. El argumento público que un abogado defensor presenta en una entrevista televisiva no es igual a lo que se encuentra en el expediente de investigación. Solo uno de esos 2 relatos debió cumplir con un estándar de evidencia riguroso antes de salir de las oficinas oficiales. No fue la entrevista mediática. Entonces, ¿por qué este caso sigue bajo la lupa de las autoridades? Sigue abierto porque la Fuerza de Policía de las Bahamas y el Servicio de Investigación Criminal de la Guardia Costera estadounidense, junto a la hija de 28 años de Lynette Hooker, están declarando bajo sus propios términos y en sus propios espacios, manifestando de diversas formas lo mismo. Las indagaciones confirman que esto todavía no ha terminado para nadie.
La carpeta sigue abierta porque el 8 de abril se firmó una orden judicial bajo un cargo de posibles daños corporales. Además, se siguen analizando 3 tipos de dispositivos incautados. El equipo prioritario en la lista es un grabador de video digital marino. Y estos grabadores en yates de crucero no suelen estar instalados para no registrar absolutamente nada de lo ocurrido. Sigue abierto porque la falta de cargos mientras se esperan los resultados de las pesquisas no es un hallazgo de inocencia formal. Es una pausa procesal necesaria para dar tiempo a completar el trabajo que no se logró en los primeros 5 días de custodia. El caso sigue vigente, aunque un abogado afirmó en Televisión Nacional que no existía absolutamente ninguna evidencia probatoria contra su cliente. Nada se detuvo por eso. Los dispositivos permanecieron bajo custodia en el laboratorio criminalístico. El expediente federal sigue vigente. El comisionado no se retractó, ni la hija retiró ninguna de sus fuertes declaraciones iniciales. La madre no cambió su versión oficial. Lo único que varió ese día fue cuántos civiles escucharon aquellas 4 palabras. Para quienes deseen seguir los próximos pasos, porque habrá novedades, pronto se registrarán los resultados de las órdenes ejecutadas. La Guardia Costera hará una revelación, las Bahamas emitirán otro comunicado público y la familia de la víctima responderá. Cada uno de esos momentos será reportado conforme ocurra, vinculando cada hallazgo directamente con su fuente oficial. Suscribirse y activar la campanita permite conocer cada avance al instante, evitando búsquedas tardías e inciertas en Internet. 4 palabras en Televisión Nacional. Una supuesta falta de pruebas frente a la realidad de una investigación criminal en curso. Una orden de registro firmada en las Bahamas. Un grabador digital extraído de un yate que seguramente tenía cámaras conectadas. Varias tabletas. Equipos celulares. Una clasificación judicial que menciona evidencia material relacionada con una persona desaparecida y posibles daños corporales. Una investigación criminal federal abierta en el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, manejada internamente según el protocolo de seguridad. El actual comisionado de policía de las Bahamas lo ha señalado formalmente como sospechoso en los registros oficiales de la institución. Una recomendación del Departamento de Procesamiento Público que permitió su liberación mientras las autoridades profundizan en las pesquisas y evidencias. Una hija que ha sostenido en 4 cadenas televisivas que ella no considera que este sea el final del proceso. Y una madre que mostró una fotografía que, según ella, revela la cruda realidad del matrimonio que su hija vivía. Existen 2 declaraciones, una expresada frente a las cámaras y otra redactada bajo juramento frente a un juez estatal. Solo una exigía causa probable. Lynette Hooker continúa desaparecida desde el 4 de abril de 2026. Su nombre no debe olvidarse. Si este análisis aportó claridad, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún avance. Quienes tengan información, contacten con la Policía de las Bahamas o el Servicio de Investigación Criminal de la Guardia Costera. Aparecerá la verdad. Nos encontramos en el próximo caso.